Jason Bremen. Bremen no le escucho, no tiene micrófono. Bueno, algo escucho, pero no sé si es Jason o si es Bremen. Debería estar suave, sí. Sí, porque esa conforme. ¿Estamos ya listos para empezar? Sí, licenciada. Ahora sí, Bremen, ya lo escuché. Estamos listos, ingeniera. Correcto. ¿Quién está ahí con usted, Jason? Eric. Mr. Eric. ¿Quién? Eric. Correcto. ¿Y la niña? Ella no pudo venir, tuvo un compromiso de trabajo que el día de ayer, entonces no pudo asistir el día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿alguna duda en especial del tema? De la investigación cuantitativa. Así es. Acuérdense que esa era la consigna, ustedes iban a leer. Sí, pues vea, yo realmente lo que no tengo una noción, porque sí revisé exactamente cómo podría ser una encuesta telefónica, porque yo nunca he participado en alguna de ese tipo. Ajá. La pregunta es cómo se puede recabar datos, o sea, cuál es la forma de obtener cierto tipo de información de esa clase de encuestas, porque logré verificar en YouTube y cuestiones así, pregrabadas, pero no entiendo cuál es la lógica. Si usted me pudiera ampliar un poquito, dar otro punto de vista. Se escucha entrecortado en su comunicación. Ok, si quiere, se la detallo por... No, yo ya le entendí. El que no le escucha es Bremen, el que no le entiende bien. Es decir, ya le oí, pero no le entendí. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere saber? Porque en una entrevista telefónica, en una encuesta telefónica, permítame un segundito. Sí, no. No me fastidie. Nada. Bueno, ok. Ok, gracias. No, pues chao. Perdonen. En una encuesta telefónica, la diferencia es que usted llama por teléfono a la persona en el lugar de encuestarlo en la calle o por correo electrónico, que eran las otras opciones que teníamos. Entonces, no entiendo su pregunta cuando me dice o me habla que quiere entender lo de los datos. Ajá, ¿cómo puedo hacer yo una recopilación de datos Pero si no estoy... ¿De qué? De las preguntas que yo voy a efectuar, de los resultados, de la respuesta de la persona. ¿Cómo puedo saber si es verídico? Si son reales. Ajá, ¿cómo puedo saber? O sea, Mire, por ejemplo... si usted me llama a mí y me dice que me quiere hacer una encuesta de X cosas. Eric, es su micrófono el que hace ruido. Ya la pagué.
Si y usted me dice a mí que quiere hacerme una encuesta de X cosas, en teoría usted tiene mi nombre y tiene mi número de teléfono, y lo primero que va a hacer es confirmar que yo soy yo. Correcto. No. Sobre eso. Y ya me empieza a hacer las preguntas y yo le voy a contestar. Pero si es cierto o no es cierto, yo no tengo esa certeza ni aunque tenga el fulano enfrente. Me refiero más que todo, yo sé que una encuesta, ¿cómo le explico? Yo sé que una encuesta es más que todo orientada, dependiendo de su carácter, a ser de respuesta abierta o cerrada, ¿verdad? Pero si yo me vinculo como viéndolo desde el punto de vista empresarial, como dueño de empresa o como asesor en la parte de mercadología, ¿cómo puedo tener yo una noción, por ejemplo, no sé cómo le explico? Es como lo de la mirada falsa. ¿Me entiendes? Es que es lo que estoy diciendo. Aunque usted tenga a la persona enfrente, si la persona está mintiendo, usted no lo va a saber. Entonces, da exactamente lo mismo por correo electrónico, en persona o por teléfono, si la persona le va a mentir o no en relación a sus respuestas. Ahora, la gente no es mentirosa, obviamente hay gente mentirosa, pues, pero no es la gran mayoría de gente la que es mentirosa y que le van a estar mintiendo en una encuesta. Además, como le digo, se supone que si usted está llamando a una persona, tiene el teléfono y el nombre de la persona. Entonces, y esta persona cuando accede a hacer la encuesta, es porque no está pensando, ay, voy a hacer la encuesta para mentirle. Entonces, no hay absoluta certeza que una persona le va a responder con la absoluta verdad en una encuesta. Por eso es que nosotros tenemos que manejar, si siguieron leyendo, los intervalos de confianza y los niveles de confianza y el tamaño de la muestra, para poder ir eliminando en la medida en que se pueda ese elemento de incertidumbre. Entonces, pero en cualquiera de los medios en que ustedes decidan hacer una encuesta, la persona puede mentir a lo más descarado si eso quiere, pues, ¿verdad? Y la gente que es mentirosa miente muy bien y es muy difícil que uno los pesque mintiendo, ¿verdad? Entonces, no, como le digo, lo que uno tiene que hacer es manejar los intervalos de confianza y el nivel de confianza que me pueda dar las mejores respuestas, ¿verdad? Y de ahí, si ustedes leen, hay una cierta, cuando uno alimenta los datos al software para la tabulación de los datos, hay ciertas herramientas que permiten ver si esos datos o si la encuesta está buena o no, y eso es lo que se llama limpieza de datos. Limpieza de datos no es quitar la encuesta que no me gusta la respuesta. Limpieza de datos es, si yo estoy preguntando, ¿usted toma Coca-Cola? Y la persona me dice, no, yo tomo 7-Up, esa encuesta no me sirve. Correcto. Entonces la saco. Eso es limpiar datos. Ok, gracias. Okay. O por ejemplo, yo una vez hice una encuesta que me parecía tan ridícula, era de medios escritos, de periódicos. Y entonces decía, ¿usted lee con frecuencia, por decirles algo, nuestro diario? Entonces la persona me decía, no. ¿Lo ha leído alguna vez? No. Y de ahí venir, y la siguiente pregunta era pedirle su opinión del periódico. ¿Qué opinión me iba a dar si nunca lo había visto? Es correcto. Ridículo, ridículo. Y así con los 5 periódicos que circulaban en ese momento. Entonces, esos datos no sirven. Entonces, uno no los debiera tomar en cuenta. Entonces, si alguien está diciendo, no, yo no leo nuestro diario y nunca lo he visto, y sin embargo, emite opinión, esos datos no sirven. Eso es limpieza de datos, ¿verdad? No es
falsear datos ni quitar los datos que no me gustan. ¿Estamos? Sí. Aunque eso Ok. también nos puede dar a conocer si realmente el periódico es conocido o no, o realmente se utiliza. Claro, pero eso es diferente a que yo le emita una opinión a usted del periódico que yo no conozco. No, obviamente. Sí tiene un uso al final de saber que, por ejemplo, tenemos prensa libre y los diarios, el 90%, supongamos que tiene prensa libre, sabemos que estamos conociendo que la mayoría no utiliza nuestro diario. Pero una opinión clara no vamos a tener. Esa es la única ventaja, consideraría yo. La única conclusión que yo puedo sacar ahí es si el periódico, nuestro diario se lee o no se lee. Exactamente, es lo único que se puede. O sea, ¿Verdad? más No. no se puede. Y la gente que sí lo lee, pues ya me podrá dar su opinión. Pero si yo nunca lo he ni siquiera visto, pues qué opinión me puede merecer. O al contrario, porque en ese momento uno encuesta. Había el siglo XXI, prensa libre, el periódico Al Día y nuestro diario. La gente que lee el periódico, leía en ese momento, no lee nuestro diario. Era ofensivo para ellos decirle, ¿usted mira Muerto Diario? Entonces, Ya. Sí, comprendemos. Gracias. ¿verdad? Bremen, ¿alguna pregunta? No hay de mucho de elegir hoy, ¿verdad? ¿Ah? No hay de mucho elegir hoy para los estudiantes. No hay mucho de dónde. 3 pelones tengo. Entonces, El 3 de tiempo. los 3 de siempre, sí. Bremen, ¿alguna pregunta? ¿Alguna experiencia? Vea, la experiencia más cercana ahorita que todos hemos vivido o compartido, creo yo que la del censo, Ah, sí. Actual. la actual. Eso creo yo que lo hemos compartido la mayoría. De hecho, déjeme comentarle, fíjese que en lo personal, yo ni me enteré cuando pasó el censo por acá porque, sin mentirle, la casa de nosotros está arriba de los negocios, ¿no? Mm. Entonces, ahí solo preguntaron cómo nos llamábamos, nada más, y solo pegaron la ticket y nada más, no pasaron preguntando, ni nada. No hicieron la encuesta completa. Nada, solo pegaron el ticket y solo preguntaron cómo nos llamábamos, nada más, según lo que dijo el guardia, porque no hubo mayor tiempo, según las cámaras de videovigilancia, solo la persona está como 30 segundos ahí, tal vez 40. Mm. Ajá, no tuve mayor... Pero ¿no será que van a regresar? Que él le haya dicho que no estaban. No, solo pasó preguntando cómo se llamaban los propietarios de los... Que dice que puso la calcomanía, ¿verdad? Ajá, casa censada. Y casa censada. Esas son de las cosas que hay que tener, uno tiene que tener mucho cuidado. Se supone que estos censistas andan con supervisión y ellos tendrían que corroborar si, y tampoco es como que pasen a todas las casas otra vez a ver si se hicieron los censos, pero sí agarrar a uno o dos, porque esta persona que lo hizo con ustedes probablemente lo está haciendo con más gente. El problema ahí es que se va a inventar los datos. Entonces, en las encuestas tenemos dos problemas, el que contesta y el que la hace. Por Correcto. eso es súper mega importante que el censista o el encuestador esté muy bien capacitado. El adiestramiento. Ajá. Dice Bremen que las experiencias que ha tenido es en Línea telefónica. teléfono con encuesta de satisfacción. Eso normalmente lo hacen, por ejemplo, las empresas que le dan mantenimiento al carro. Sí. Ellos lo llaman a uno después y le hacen una encuesta de satisfacción. Ahora, las encuestas tienen la dificultad
de algo que mencionó Jason hace un rato, y es las preguntas abiertas. Los estudios cuantitativos tienen números, esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que tener un tamaño de muestra estadísticamente variado. ¿De quién es el bebé? Eric, el bebé es suyo. No, para nada. Entonces es de Jason, el bebé. ¡Anda! No, es de Bremen. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya Bremen, con ¿Ya todo me y escuchan? Excelente. bueno, entonces les estaba diciendo que la complicación con las preguntas abiertas es que uno tiene que tabular cada una de esas preguntas, pero hay que clasificarlas primero. Entonces, si yo le pregunto a alguien qué le pareció el sándwich de pollo, alguien me va a decir, estuvo muy bueno. El otro me va a decir, me gustó muchísimo. El otro va a decir, me pareció que estaba sabroso. Esas tres preguntas, o esas tres respuestas, perdón, las tenemos que clasificar como la misma cosa. Pero eso lleva mucho más trabajo. Entonces, las encuestas debieran de tener un mayor número de preguntas cerradas para poder nosotros trabajar con eso, ¿verdad? No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los tipos de preguntas que se hacen. En su totalidad, no. Tenemos una noción de las preguntas abiertas, cerradas y la formulación de cómo puede hacerse el enunciado, pero más allá de eso, no. Ok, entonces vamos a ver. ¿Miran ahí la presentación todos? Sí. 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 Todos los tres. Ok. Cuando nosotros vamos a hacer las preguntas, estas preguntas tienen que tener el formato correcto y bien elaboradas, que no den lugar a confusión. Por eso es que es importante también la capacitación de las personas. Entonces, las preguntas tienen que ser claras, comprensibles, que las personas no tengan lugar a duda de lo que están haciendo y sin sesgo. Quiere decir que dentro de la pregunta o el planteamiento de la pregunta yo no puedo tratar de influenciar lo que quiero que me respondan, porque eso no tiene chiste. Es como que le diga, ¿verdad que sí quiere ganar el curso? Entonces me va a decir, por supuesto, ¿ah? Yo creo que lo vamos a ganar, estamos ilusionados. Yo no sé. Y entonces, las preguntas que vamos a hacer en el estudio cuantitativo nos pueden ayudar a medir actitudes, nos pueden ayudar a medir creencias, conductas y obviamente datos demográficos. En Guatemala tenemos un poquito de problema ahorita con lo de los datos demográficos, porque la gente no los quiere dar, ¿verdad? Les da miedo. Sí, más que todo en la ciudad capital por el tema de inseguridad, ¿verdad? Así es. Entonces, a ver, miran la imagen. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Bremen la mira? Sí. ¿Eric? Sí. ¿Eric qué se hizo? Está hablando por teléfono. No, entonces no le voy a dar los puntos de la presentación de hoy. Espérame, ya viene. Eric, dice que qué miras en la imagen. Que sí, mira la imagen. Eric está en conferencia conmigo, apenas tenemos 1 hora. Sí, eso que como trabajo
No depende mucho de horario, entonces. ¿Ven la imagen, señores? Sí. Sí, va. Entonces, quiero que me contesten cuál de las siguientes preguntas que van a aparecer genera una respuesta positiva, o sea, que la gente me conteste que sí. ¿Ok? ¿Usted vio? ¿Ya no ven? ¿Una luz quebrada o la luz quebrada? ¿Con cuál voy a obtener una respuesta positiva? La luz quebrada. La luz quebrada, porque y ahí estoy diciendo que hay una luz quebrada, entonces estoy afectando la respuesta, estoy metiendo un sesgo que no se necesita. ¿Estamos claros? Correcto. Ok, entonces, hay ciertas preguntas que no debemos de usar cuando estamos haciendo una encuesta. Por ejemplo, no preguntas, perdón, palabras. Todos, siempre, cualquiera, alguien, nunca, cada, y por si no se les había quedado, siempre. Entonces, ¿por qué vamos a evitar estas palabras? Porque son los que se llaman absolutos extremos. Esto quiere decir que colocan a las personas que van a contestar donde se sienten obligados a contestar de una forma o de otra. Por ejemplo, si dice, usted siempre respeta los altos, la gente se va a sentir como obligada a decir, ay, sí, siempre. Porque ¿qué van a decir si les digo que todos me los paso en rojo? ¿Ah? Sí, ya. Pero una consulta. Uh-huh. ¿Y cómo puedo medir un lapso de tiempo? Porque ahorita, viendo las palabras que obligan a una respuesta en específico, ¿cómo puedo decir, por ejemplo, usted toma su medicamento cada cuánto o entre... O, Sí, ¿con qué frecuencia? ¿con qué frecuencia? O puede ser en el lapso de tiempo. No, ¿con qué frecuencia se toman sus medicamentos? ¿O con qué periodicidad? Pero usted no le puede decir, ¿usted siempre se toma su medicina? Porque entonces el otro va a generalizar y va a decir sí, aunque a veces no se la tome, ¿verdad? Más que todo yo por el horario. La gente son sin novedad a las 6:10. ¿No? Sí, exacto. ¿Quién es el que está hablando por teléfono? Ejecutivo colocó 35 y administrativo 20. Seguros no tuvimos eso. Tarjeta de crédito, 1. Tarjeta de débito, 1. Ajá. Sí, exacto. De que le están haciendo una entrevista ahorita del banco. Muy bien, jefe, feliz noche a la orden. Bueno, feliz noche. Bremen, ¿Qué anda? Bremen, ¿Qué anda? su llamada. Sí, licenciada, perdón, me está dando mi jefe. Ujú. ¿qué encuesta te hizo? La productividad comercial. Bueno, entonces, las palabras que estábamos diciendo son absolutas. Usted no puede decir usted nunca, usted siempre, porque entonces uno tiende a influenciar la respuesta de las personas. La otra, por ejemplo, es, ¿diría usted que todos los gatos tienen 4 patas? Entonces, no todos tienen 4 patas porque más de algún gato ha perdido una pata, ¿no? Entonces, esas son el tipo de preguntas con palabras que no podemos usar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Uno, la pregunta tiene que enfocarse en un solo tema. ¿Qué no puedo hacer? Yo no puedo hacer una pregunta donde pregunte ¿en qué tipo de hotel se queda cuando viaja, viajes de negocio o placer, en ruta o al final de su destino? Ahí hay 3 preguntas en una sola. ¿Por qué es esto error y error común? Porque las gentes quieren averiguar mucho en una sola encuesta. El problema con esto es que confunde al encuestado
y por otro lado se van a tomar más tiempo del tiempo que le han dicho a la persona que van a usar. Decirle a la persona, mire, necesito 15 minutos. En el minuto 13, las personas ven su reloj y le dicen, mire, ya va a terminar. Y le dice uno, sí, ya voy a terminar, permítame. Pasan los 15 minutos y la persona en ese momento empieza a mentir. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo que me habían dicho que me iban a dar. Y entonces ahora resulta que lo que necesito es... ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo que me habían dicho que me iban a dar. Y entonces ahora resulta que lo que necesito es terminar la encuesta. Entonces cualquier cosa que me pregunten, o pregunto, o contesto regular, o digo lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces, tenemos que ser nosotros verídicos para que ellos sean verídicos también. ¿A quién estamos llamando por teléfono ahora? A mí nuevamente, perdón, Lisa. Buenas noches, jefe. A mí me gusta la cordialidad de Bremen, fíjese. ¿La que de Bremen? La cordialidad. Está predispuesto siempre. Bueno. Como voy a ver a la labor de campo directamente, por eso no pude conmigo que vaya desde la mañana, ¿se fue? Va. Bueno, para la próxima, como me imaginé que había de seguir desde la mañana. Como pensé que se había desde la mañana, en el momento con nosotros en emergencia. Va. Está bueno. Va. Está bueno, mi estimado. Lisa. Bueno, ve. Feliz noche. Bueno, ve. No. Ahora sí ya. Ahora sí, ya, perdón. Bien, la segunda pregunta o el segundo punto es que las preguntas tienen que ser breves. Bien, la segunda pregunta o el segundo punto es que las preguntas tienen que ser breves, respetando nuevamente, como les decía, tiempos. El tercer punto, la pregunta tiene que ser gramáticamente simple. No podemos enredar la pregunta tratando de usar gramática muy elevada. Una consulta, ingeniera, disculpe. Sí. Fíjese que la madera, volverla... Aglomerados. No, impregnar la madera con esas sustancias que la vuelven ahí más durable, se podría decir, o para cierto tipo de trabajos, ¿no? Como postes de energía eléctrica, como pilotes de madera y demás, ¿verdad? Madera tratada. La pregunta es si el producto que él comercializa es muy técnico. Se puede hacer preguntas que sean sobre todo técnicas porque sus clientes, ansias que le venda el fabricante directamente a él, se puede hacer técnico, bastante técnico en una encuesta. Si el cliente tiene conocimiento. Si el cliente entiende la terminología, sí.
Pero si el cliente no entiende la terminología, tiene que usar, aunque quiera investigar aspectos técnicos, usar la tecnología, el vocabulario que el cliente usa, el encuestado, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, yo no puedo, la pregunta tiene que ser perfectamente clara. Entonces, si yo me pongo con mucho aspecto técnico que el cliente no va a entender, de nada me sirve la pregunta tampoco. Entonces, es por eso que se recomienda que sea lo más simple posible, ¿verdad? ¿Una otra pregunta en relación a estos 4 puntos? Ya en una encuesta, ¿cuántas preguntas podrían ser recomendables para que las personas no se sientan hostigadas? No hay número de preguntas, Bremen. Lo que hay es tiempo. Entonces, en una encuesta personal, o sea, presencial, lo más que nos podemos tardar son 15 minutos. Entonces, si usted logra meter 100 preguntas en 15 minutos, pues sería un éxito, ¿verdad? Entonces, por eso es que la encuesta tiene que ir muy al grano y no estar haciendo preguntas de más. Ir en las preguntas en línea, ya sea un link o en el celular o como sea, esas encuestas, solo la gente nos da máximo 7 minutos. Entonces, con más razón que la encuesta sea lo más específico posible. Entonces, como le digo, no hay número de preguntas, es tiempo el que cuenta. Es válido también, ingeniera, así como lo hace Pueblo Campero, para incentivar a sus clientes que contesten, que se sometan a una encuesta, lo del tema del voucher, que ellos reciben a cambio un incentivo en producto. Sí, pero nuevamente es lo que usted me decía al principio, ¿qué certeza tiene que le estén contestando correcto o solo lo están haciendo porque quieren la hamburguesa, ¿va? Correcto. Entonces, es de confiar que el cliente está haciendo las cosas como debe ser. Y nuevamente, el modelo estadístico, su intervalo de confianza y su nivel de confianza es lo que me va a ir dando esa certeza. Entonces, inclusive, no sé en McDonald's, pero por ejemplo, en el caso de, allá creo que no hay, pero en nuestra campus sí hay Burger King, ¿verdad? Ellos también tienen la misma cosa, pero si yo, por ejemplo, voy a Burger King 3 veces y algún amigo fue otras 2 y yo trato de meter a contestar la encuesta en mi máquina, no me lo permite. Solo me permite, creo que 2. Entonces, con eso están limitando también que la gente no lo esté haciendo solo por irse a ganar la hamburguesa, ¿no? No, yo le preguntaba acerca de esto porque cuando yo fui a realizar mi investigación observativa, tenía que ver el tema de la conducta del consumidor y el entorno que tenía. De hecho, en la mesa de la par, ya cuando yo me iba, una de las personas que trabajaba en McDonald's era conocido de los clientes que llegaron a consumir. Entonces, él le dijo que con la factura, ellos ingresaban, hay un código, y ellos tenían derecho a, pero la pregunta es, el mercado potencial de esto, ellos no accedieron, ellos solo dijeron, no, mucho trabajo, y obviaron esa participación. O sea, es decir, ellos vinieron y, no, hombre, ¿para qué me voy a meter ahí, va? O sea, no les interesó. Entonces, eso se puede, ¿cómo se puede tabular ese dato de una encuesta? O sea, es que si no llenaron nada, no se tabula. Solo cuando se pide la autorización de la persona, así como una llamada, ¿o no?
No, o sea, en ese tipo de encuesta, en la factura va el link atrás. Correcto. Entonces, usted se mete a la encuesta, no la termina de llenar, la encuesta, el sistema la bota. Porque para que la encuesta se complete, en el momento en que le dan a usted el código que usted tiene que apuntar en el papelito, es que la encuesta se llenó toda, ¿verdad? Pero si la encuesta, si esta gente dice, ay, no, qué pereza, muchas preguntas, y la dejan a la mitad, tampoco se generó el código para la hamburguesa gratis. Entonces, esa encuesta el sistema la bota, que es nuevamente lo que hablábamos al principio, limpieza de datos, ¿verdad? Está incompleta, se bota. Pero, como le digo, hay en el software que se usa, hay sistemas que previenen que las personas se metan a hacer 5, yo creo que con 3 ya no se puede, ya no le dan 3 hamburguesas, solo le dan 1 o 2. La mitad de una. Por computadora, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Eric, ¿alguna pregunta? Que está muy calladito o está en el celular y ahí no lo miro. Negativo. Toda la atención. Bueno, entonces, la pregunta, como les decía, no tiene que guiar al que está contestando. Entonces uno no le tiene que decir algo como, usted no ve problema en el uso de la tarjeta de crédito en línea. Cuando uno le dice usted no ve, obviamente más bien no, ¿verdad? No tienen que llevar las palabras cargadas que vimos hace un rato. No tiene que llevarlo a inferir respuestas tampoco. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente va a tratar de adivinar de qué empresa es la encuesta. Porque no es como la encuesta de satisfacción de McDonald's o la que decía Brenner hace un rato. Esta es una encuesta que la gente no sabe para quién está contestando. Entonces, la gente tiende a tratar de adivinar de quién es la encuesta. Si yo hago alguna pregunta que puede decirles más o menos cómo está la cosa, entonces ellos van a ir adivinando. Y no se deben usar palabras que exageren la condición o la dramaticen. Por ejemplo, no sé decir, ¿usted compraría lentes de sol que protegen sus ojos de los dañinos rayos del sol que causan ceguera? Entonces, ahí ya le está diciendo a las personas, mire, póngase anteojos porque se va a quedar ciego. Entonces el otro le va a decir, ay sí, por supuesto que me los pondría, ¿verdad? Esas son de las cosas que tienen... que tenemos que evitar. Bien, voy a pasar una serie de preguntas y quiero que ustedes me digan qué tiene de malo la pregunta, ¿ok? Ok. Eric. Ok, perfecto. Bremen. Perfecto. Va pues. ¿Está bien? Ok, va la primera. ¿Cómo se siente en relación a Siemens? Está mal formulada la pregunta. Está mal formulada. ¿En dónde está la mala formulación? Con. ¿Mm? La palabra con. Siento yo. Okay. Tendría que decir cómo se siente en relación a sí. Okay. A ver. Cuando le falla un equipo eléctrico, ¿usted siempre llama al taller técnico de Siemens? Bremen, ¿qué piensa? El siempre. Siempre, ok. Una de las palabras que no tenemos que utilizar. Exacto. Solo regálenme un segundo que me voy a quedar sin carga. Ok. Eric, las sillas de automóviles para infantes deben ser usadas para personas queridas. También considero que está mal formulada. Bájale el volumen a su... Pero ya.
Uno de los dos apague. Ya. Va. No. Perdón, Eric. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Yo consideré en este caso que está vacunada porque ya le está poniendo la respuesta a la persona, como habíamos mencionado anteriormente. ¿En dónde? Dice, las sillas de automóviles para infantes deben ser usados para personas queridas. O sea, ya le está diciendo, entonces, a personas queridas. Simplemente deben ser usados y ahí tiene que morir. Ok. ¿Alguien puede apagar su micrófono, porfa? Ya. Ok, la siguiente, Jason. Los buenos padres y ciudadanos responsables usan sillas para infantes en los automóviles. Pues, para empezar, no soy padre ni ciudadano, no, hombre, ya voy por otro lado. Yo digo que, para empezar, ahí está haciendo una afirmación, no tanto una pregunta. Y está calificando a los papás. Sí, correcto. O sea, ya se siente que la persona comprometida a decir que de lo contrario se va a ver mal. Ajá. En el tema de los buenos, o sea, los buenos y responsables también. Dice Ok. buenos y responsables es ahí donde induce a la persona a decir, tal vez ya sea la verdad, pero en la mayoría de los casos tal vez sea una mentira. Ya vas a ver, ¿verdad? Entonces, pero yo no puedo ponerlo en esa postura. Dime, ¿usted cree que las sillas pueden proteger a los infantes de ser golpeados? A ver. Él puede proteger, ya está afirmando el valor del producto para que las personas digan, si, más que todo, que se inclinen por la respuesta que sí. Mhm, mhm. ¿Y cómo plantearían esta pregunta? A ver, cualquiera de los tres, ¿cómo la plantearían? ¿Escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Sí? En este caso, yo considero que, como era acá la pregunta, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, podría ser, ¿qué función tienen las sillas para los infantes en un automóvil, por ejemplo? Ahí ya no le estamos dando respuesta de que los protegen ni de que evitamos que sean golpeados. Simplemente le estamos preguntando qué función tienen las sillas. Excelente. Esa sería una buena forma de preguntarlo. Y la otra cosa es, esa pregunta es abierta, Jason. ¿Qué función tiene? Pero nosotros ya sabemos cuáles pueden ser las respuestas. Entonces nosotros vamos a tener una lista de respuestas que vamos a marcar para que al hacerla presencial, al hacerla en línea, sí la persona la va a tener que contestar abierto y nosotros vamos a tener que después tabular individualmente. Pero presencialmente yo puedo poner protección, que no se mueva, evitan golpes, y cuando me responden ya solo la marco. Pero no le enseño respuestas al encuestado, porque entonces sería lo mismo que dejarla como la teníamos antes. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, los cuestionarios tienen cierta secuencia que tienen que tener, ¿verdad? Entonces, la secuencia correcta empieza con, voy a saltar acá, las preguntas de filtro. Entonces, primero esto es para corroborar que las personas que voy a encuestar son las que yo necesito, ¿verdad? Este filtrado, entonces, me asegura que es mi segmento objetivo de la población que estoy buscando. Luego viene ya las preguntas, y las preguntas son de calentamiento, de transición, de salto, clasificación y demográfica.
las primeras preguntas, las de filtro o las calificadoras, son como, por ejemplo, esta que aparece acá que dice, ¿ha comprado usted en el último mes en supermercados La Carreta? Entonces, si la persona me dice que sí, la encuesta va a seguir. Si la persona me dice que no, la encuesta se va a detener. Y ese ingeniero. Este tipo de filtros yo lo observé cuando abrieron el supermercado La Torre. Ellos tenían ciertas personas, promotores, no sé cómo le llamarán ellos ahí, pero específicamente de una marca que se llama Cola, que está viniendo a introducirse, que es la competencia de Big Cola y todas las aguas gaseosas. Entonces, ellos estaban preguntando con qué afluencia nosotros llegábamos a un supermercado, independientemente si era La Torre o no. A mí me sorprendió eso, pero sus filtros era saber si el cliente, lo que yo pude percibir, si el cliente frecuentaba más en Puerto Barrios una cadena de autoservicio o un canal minorista. Yo veía que él ya tenía ahí sus filtros para clasificar ciertas cosas. Sí, porque si usted no iba al supermercado, bueno, el filtro depende, ¿verdad? Porque él tal vez él lo que estaba haciendo no era necesariamente filtrar, sino calificar, ¿verdad? Quiénes van a minoristas y quiénes van a autoservicio. Correcto. Esas son calificadoras. Cuando son filtro es, si yo hubiera preguntado con qué frecuencia va a un supermercado y que me hubiera dicho, yo nunca voy a un supermercado. Entonces, muchas gracias por participar. ¿Verdad? Porque no me interesa su respuesta. Después de las preguntas de filtro vienen las de calentamiento, que estas no requieren de gran pensamiento, sino que es para ir preparando a la persona. Por ejemplo, ¿cuántas veces al mes va usted al supermercado? Que es una pregunta de tiempo y es perfectamente válida, ¿verdad? ¿Cuántas veces al mes o con qué frecuencia visita, etcétera? Luego vamos con las preguntas de transición, y esto es previo a secciones grandes. Entonces, por ejemplo, en su última visita, ¿compró cereal? Y eso ya es porque vengo a preguntar acerca de cereales. Entonces, por eso es que es transición. O, por ejemplo, usted usa cupones de descuento para sus compras, entonces voy a pasar a hacer preguntas de cupones. En medio de la encuesta van las preguntas complicadas. Y estas normalmente son las que uno tiene que calificar algo, ¿verdad? Califique cada uno de los siguientes aspectos del supermercado y empiezan el montón de preguntas. En estas, pues también son cerradas, ¿verdad? Limpieza, malo, bueno, excelente, lo que sea. Y la última sección es la de clasificación. ¿Cuál es el último nivel educativo que cursó, por ejemplo? Y empiezo a tratar de ver, tiene vehículo reciente, ¿verdad? Entiéndase por reciente del 2015 a la fecha. Entonces, ya empiezo yo a clasificar a mi segmento objetivo de esa forma. Y por último, entrarían aquí las preguntas. Hay preguntas que no voy a preguntar, valga la redundancia. Yo no le voy a decir, ¿usted es hombre o mujer?
y estoy viendo que es hombre o que es mujer. Ahora, si tengo la duda, pues ni modo. Pero hay ciertas preguntas que uno no pregunta. Dentro de las preguntas de filtro también entran las de edad, curiosamente. Porque como acuérdense que cuando uno segmenta, uno puede segmentar por edad. Y entonces resulta que la gente que estoy consultando es más grande o más joven de lo que yo necesito. Cualquier pregunta de filtro que la persona no cumple, mi obligación es decirle muchas gracias y terminar la encuesta. ¿No? Entonces, y a los encuestadores se les pone dar las gracias y terminar. Y por eso las de filtro van al principio, para que no venga yo y después de que hice 15 minutos de preguntas diga, ay, usted no me servía para la pregunta, para la encuesta. Siempre gracias, oye. ¿Preguntas, jóvenes? Respecto a lo que mencionó de preguntar si es hombre o mujer. Ajá. En este caso, yo tengo una duda. Está bien si yo estoy llenando el cuestionario y la persona es hombre o mujer y yo lo estoy viendo, yo lo tengo que llenar. Obviamente no lo voy a realizar, pero sí debe ir en el cuestionario para después tabularlo. Sí. De que va. No, o sea, solo no se realiza a la persona en sí, pero debe ir. Pero eso es solo cuando usted lo tiene enfrente. Exactamente. Otros. Porque aún por teléfono hay personas que tienen voces raras y ahí es más difícil todavía porque es vergonzoso. Ay, disculpe, ¿usted es hombre o es mujer? Y nosotros en Guatemala, y esto lo saben ustedes quizás mejor que yo, en el interior hay hombres que tienen nombres de mujer. Hay hombres que se llaman Raquel, hay hombres que se llaman Telma. Porque les pusieron el nombre de un santo. Personalmente, nosotros tenemos un colaborador que se llama Isabel. Exacto. Isabel, para evitar. Pero ¿qué tal que usted le está haciendo una entrevista a alguien que se llama Isabel? Es hombre, pero tiene la voz agudita. Sí. Entonces, es un poco complicado. Entonces, en las preguntas, hay otra gente que se ofende cuando uno le pregunta cuántos años tiene, pero entonces no le pregunte a la persona cuántos años tiene, sino que de este rango de edad y le muestra la tabla. ¿En cuál rango de edad está usted? Y entonces ya la persona le dice A, B o C, ¿verdad? O mire, yo no estoy ahí porque ya morí. Entonces, eso es lo que sea. ¿Ok? Ok. Estamos, les voy a subir esta presentación también para que la tengan. El examen final es el domingo, señores. Igual con tiempo para ese mismo día. Yes. Va a haber un trabajo. El examen dura como 1 hora y media. Va a estar abierto desde el domingo a las 0 horas hasta el lunes a las 0 horas. Entonces, por favor, no entren 1 hora y media antes de que el link se cierre, porque recuérdense que al cerrarse el link ya no podemos participar. Tienen las 2 actividades de esta unidad que hacer, esas son individuales. Y entonces sé que Lourdes está conectada. Bremen participó en 2 videoconferencias o en las 3. En las 3, Bremen estuvo en las 3. Las 3, ok. Igual Eric, igual Jason. Entonces, a ustedes los puntos que vamos a dar, ¿cómo así? Los puntos que vamos a dar por haber participado se van a sumar a su nota más baja. Ustedes tienen los puntos completos. Coraima tiene 2/3 de punto. No me acuerdo quién fue la otra que se conectó la primera semana. Jocelyn, Kevin. Jocelyn y Kevin.
Ajá. Ellos solo tienen 1/3 de punto. Los demás no tienen puntos extra. Ok. Bueno. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Ingeniera, una última pregunta. Diga. Con relación al examen, ¿hay segundo intento o es solo uno? Solo uno. Ah, bueno, está bien. Por eso no le conviene conectarse también a las 11 de la noche porque yo ya voy a estar durmiendo y no lo voy a poder ayudar. No, yo porque, como esa es la metodología que hemos venido usando, pensé que los que nos habíamos conectado nos iba a dar un segundo intento. Eso sería injusto. Bueno, está bien. Gracias, ingeniera. Oye. Vaya pues. Que pasen feliz noche y ¿Una ingeniera? ahí me mandan mi mazapán. Sí, se lo voy a mandar, yo creo que en una hielera, mejor ya pelado y cortado, porque si no, ajá, es que yo le digo porque cuando uno no conoce, de repente todavía le deja cierta, no sé, capa al alimento y no lo va a sentir bien. Mejor tomarlo así, solo para freír. Ingeniera, ¿Qué manda? aprovechando que, si no me equivoco, está el link Mérida también acá. Yo estuve revisando la entrega de tareas y no vi el link para hacer entrega de la actividad número 3. Y está el link para entregar el estudio cuantitativo, pero no para la actividad número 3. Va, yo se los voy a abrir mañana temprano. Ok. Sí, más que todo. O hecho un rato. ¿Ok? Ok, Ok. perfecto. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Chao. De nada, Bremen.